Mi hermana anunció su embarazo con mi esposo en mi cena de cumpleaños, esperando que me derrumbara. En cambio, levanté una copa. Revelé los resultados de la prueba de fertilidad, que él se hizo el mes pasado, y de repente todos supieron. Soy Elena Mendoza, 32 años. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi hermana Lucía cuando, en lugar de quebrarme en llanto como ella esperaba, levanté mi copa para hacer un brindis, por la traición familiar más predecible del mundo. Dije con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Y por los resultados de la prueba de fertilidad de Javier que confirman que él es completamente estéril desde nacimiento. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Mi madre dejó caer su tenedor, el metal resonando contra la porcelana fina que había sacado para mi especial cena de cumpleaños. Los ojos de Lucía, siempre tan seguros, tan triunfantes, se abrieron con horror mientras su mano instintivamente se movía hacia su vientre. Javier, mi esposo de 7 años, se puso pálido como un fantasma. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó Lucía. Su voz ya no tenía ese tono de superioridad con el que minutos antes había anunciado que estaba esperando un hijo de mi marido, que me habían estado engañando durante meses, y que planeaban comenzar una nueva vida juntos. Sonreí mientras sacaba el sobre del laboratorio de mi bolso. Estoy hablando de esto, querida hermana. Javier se hizo una prueba de fertilidad el mes pasado. Es estéril de nacimiento, azospermia completa. Imposible que sea el padre de tu hijo. Para entender cómo llegamos a este momento de venganza perfecta, necesito retroceder un poco. Lucía y yo crecimos en una familia acomodada en las afueras de Ciudad de México. Nuestros padres, dueños de una exitosa cadena de restaurantes, siempre habían favorecido a Lucía. Era la mayor por 2 años, la más hermosa según los estándares convencionales, y la que siempre parecía conseguir todo lo que quería sin esfuerzo. A lo largo de nuestra infancia, la traición familiar se manifestó en pequeñas formas. Regalos más caros para ella en Navidad, celebraciones más elaboradas para sus logros, y siempre, el beneficio de la duda cuando surgían conflictos entre nosotras. Cuando conocí a Javier en la universidad, fue como si finalmente hubiera encontrado a alguien que me veía a mí, no a la sombra de mi hermana. Él era inteligente, ambicioso, y lo más importante, parecía completamente inmune a los encantos de Lucía cuando eventualmente los presenté. Nos casamos 3 años después de graduarnos, y aunque mis padres insistieron en que el matrimonio era apresurado, por primera vez sentí que había ganado en algo. Tenía un esposo amoroso, una carrera prometedora como arquitecta, y finalmente mi propio camino, separado del de mi hermana. Durante los primeros años, todo fue perfecto. Javier y yo compramos una casa, avanzamos en nuestras carreras, y comenzamos a intentar formar una familia. Después de 2 años sin éxito, decidimos consultar a especialistas. Las pruebas iniciales no mostraron nada concluyente, y los médicos nos recomendaron seguir intentando mientras nos sometíamos a más evaluaciones. Mientras tanto, Lucía había pasado por 2 divorcios rápidos con hombres adinerados, cada uno dejándola con generosos acuerdos financieros, pero, según ella, emocionalmente devastada. Cuando se quedó sin lugar donde vivir después de su segundo divorcio, le ofrecí quedarse en nuestra casa temporalmente. Javier se mostró reacio, pero insistí. Después de todo, era mi hermana, y a pesar de nuestra complicada historia, sentía que debía ayudarla. Ese fue mi primer error. El segundo fue no darme cuenta de las señales cuando Lucía empezó a mostrar un inusual interés en mi matrimonio. Preguntas sobre nuestra vida íntima, comentarios sobre cómo debía ser frustrante para Javier que aún no tuviéramos hijos, quedándose despierta hasta tarde para charlar con él cuando yo tenía que acostarme temprano por trabajo. La infidelidad comenzó bajo mi propio techo, mientras yo ingenuamente pensaba que estaba ayudando a mi hermana. No fue hasta 3 meses después, cuando encontré un mensaje en el teléfono de Javier, que empecé a sospechar. No era explícito, pero la familiaridad en el tono me hizo sentir incómoda. Cuando le pregunté, me acusó de ser paranoica y dijo que estaba estresada por los tratamientos de fertilidad. ¿Le creí? O quizás quise creerle. Pero las dudas persistieron, y empecé a prestar más atención. Notaba cómo Lucía, casualmente, aparecía en toalla después de ducharse cuando Javier estaba cerca, cómo él comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, cómo ambos parecían tensos cuando yo entraba inesperadamente en una habitación. Decidí hacerme la tonta y observar. Mi instinto me decía que algo estaba pasando, pero necesitaba pruebas. Y también necesitaba un plan. Si iba a enfrentar una traición familiar de este calibre,
No lo haría sin estar preparada. Fue durante este tiempo que Javier finalmente accedió a hacerse pruebas más exhaustivas de fertilidad. Había estado evitándolas, culpando a su agenda ocupada, pero finalmente cedió. Cuando recogí los resultados, entendí por qué había sido tan reacio. El diagnóstico era claro: azoospermia no obstructiva congénita. En términos sencillos, Javier nunca había producido espermatozoides y nunca podría ser padre biológicamente. Esta revelación fue devastadora por múltiples razones. No solo significaba el fin de nuestros sueños de concebir naturalmente, sino que también implicaba que Javier me había mentido durante años sobre querer tener hijos conmigo. Debía haber sabido su condición desde antes de casarnos. Guardé los resultados y no le dije nada. Necesitaba tiempo para procesar esta información y decidir cómo usarla. Mientras tanto, contraté a un investigador privado para seguir a Javier y Lucía. En menos de una semana, tenía fotos, videos y registros de mensajes que confirmaban mis sospechas. La infidelidad era real, sistemática, y había estado ocurriendo durante al menos 6 meses. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino la crueldad calculada. En los mensajes se burlaban de mis intentos desesperados por quedar embarazada. Javier le había contado a Lucía sobre su esterilidad, y ambos se encontraban hilarante que yo siguiera intentándolo. Mi propia hermana, quien conocía lo mucho que yo deseaba ser madre, estaba usando ese sueño como objeto de burla. Con cada nueva pieza de información, mi plan tomaba forma. Decidí no confrontarlos inmediatamente. En cambio, esperé. Sabía que mi cumpleaños se acercaba, y mi madre había insistido en organizar una cena familiar íntima. Sería el escenario perfecto. Mientras tanto, moví mis fichas con cuidado. Primero, transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta personal. Legalmente tenía derecho a ese dinero, y necesitaría recursos para empezar de nuevo. Después, consulté discretamente a un abogado especializado en divorcios, quien me ayudó a preparar toda la documentación necesaria. Finalmente, encontré un apartamento y firmé un contrato de arrendamiento sin que nadie lo supiera. Lo que no esperaba era que Lucía y Javier acelerarían sus planes. 2 días antes de mi cumpleaños, noté que Lucía estaba especialmente nerviosa y evitaba mirarme a los ojos. Javier, por su parte, parecía distante, casi como si estuviera ensayando un discurso en su mente. Algo grande estaba a punto de suceder, y yo necesitaba estar lista. La noche de mi cumpleaños llegó. Mi madre había preparado mi cena favorita, y mi padre había sacado una botella de vino caro que guardaba para ocasiones especiales. La traición familiar estaba por alcanzar su clímax, y nadie excepto yo lo sabía. Durante el postre, Lucía se puso de pie, copa en mano. Su mirada se cruzó brevemente con la de Javier antes de dirigirse a todos en la mesa. «Familia, tengo un anuncio importante», comenzó, su voz temblando con falsa emoción. «Sé que este no es quizás el momento más apropiado, pero la vida a veces nos sorprende con sus bendiciones en los momentos más inesperados». Mi madre la miraba con adoración, como siempre. Mi padre parecía confundido pero expectante. Javier miraba fijamente su plato, incapaz de enfrentar a nadie. «Estoy embarazada», anunció Lucía, y luego vino la bomba. «Y Javier es el padre». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi madre ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Mi padre se quedó paralizado, su tenedor a medio camino entre el plato y su boca. Y entonces todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando el inevitable colapso emocional. La venganza perfecta esperaba su momento, y yo estaba lista para ejecutarla. «¿Elena?». Mi madre finalmente habló, su voz apenas audible. «¿Has escuchado lo que tu hermana acaba de decir?». Fue entonces cuando levanté mi copa y sonreí. El resto, como dicen, ya es historia. Después de mi anuncio sobre la esterilidad de Javier, el caos se desató en la mesa. Mi madre exigió explicaciones mientras mi padre, sorprendentemente, se mantuvo en silencio, observándonos a todos con una expresión indescifrable. «Esto es ridículo», espetó Lucía, aunque la seguridad en su voz flaqueaba. «Elena está mintiendo porque no puede aceptar que Javier me eligió a mí. Ese informe debe ser falso». «¿Lo es, Javier?», pregunté deslizando el sobre con los resultados hacia él. «¿Por qué no le explicas a todos tu condición médica? La que has conocido toda tu vida pero decidiste ocultarme durante 7 años de matrimonio». Javier parecía estar a punto de vomitar. Sus manos temblaban tanto que no podía ni tomar el sobre. Yo no», balbuceó. «¿No qué, Javier?», insistí, mi voz firme pero tranquila.
¿No pensaste que tu infidelidad con mi hermana saldría a la luz? ¿O no creíste que descubriría que me has estado mintiendo sobre querer tener hijos conmigo cuando sabías perfectamente que era imposible? ¡Basta!, gritó mi madre, golpeando la mesa con la palma de su mano. Elena, siempre has estado celosa de tu hermana. Esto es un nuevo nivel de maldad incluso para ti. Esa fue la gota que colmó el vaso. 7 años de matrimonio basado en mentiras. Una herencia familiar de favoritismo. Y ahora mi propia madre me acusaba de ser la villana en esta historia. La traición familiar era completa. Tengo pruebas de todo, dije calmadamente sacando mi teléfono. Fotos, videos, mensajes de texto donde ambos se burlan de mis intentos por quedar embarazada. ¿Quieren verlos? Son bastante gráficos. Mi padre finalmente habló. No será necesario, Elena. Se volvió hacia Lucía, y por primera vez vi algo que nunca había visto en sus ojos cuando la miraba a ella. Decepción. ¿Es cierto lo que dice tu hermana? ¿Estás embarazada de otro hombre y pretendías hacer pasar al niño como hijo de Javier? Lucía comenzó a llorar, pero incluso yo podía ver que eran lágrimas calculadas. Papá, no entiendes. Javier y yo nos enamoramos. No quisimos que pasara, pero... Responde la pregunta, interrumpió mi padre, su voz inusualmente dura. El embarazo. ¿De quién es? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Javier finalmente encontró su voz. Elena está mintiendo sobre la prueba, dijo débilmente. Puedo tener hijos. El bebé es mío. Fue entonces cuando decidí mostrar mi última carta. ¿Estás seguro, Javier? Porque tengo una carta firmada por tu médico confirmando tu condición. Y casualmente, una prueba de ADN puede resolver esto fácilmente una vez que nazca el bebé. ¿Realmente quieres seguir con esta mentira? La cara de Lucía perdió todo color. Javier parecía a punto de desmayarse. Y entonces, sorprendentemente, mi hermana hizo algo que nunca la había visto hacer. Admitió la verdad. El bebé es de Roberto, murmuró, refiriéndose a su ex jefe, un empresario casado con quien había tenido una aventura antes. Pero Javier prometió que lo criaríamos juntos, que dejaría a Elena y formaríamos una familia. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Mi padre se levantó de su silla y, sin decir palabra, salió del comedor. El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose nos indicó que necesitaba espacio. ¿Por qué?, pregunté finalmente, mirando directamente a Javier. ¿Por qué mantener la farsa de querer tener hijos conmigo durante todos estos años? Javier alzó la mirada y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. La verdad. Al principio fue porque te amaba y tenía miedo de perderte si sabías que no podía darte hijos. Luego, cuando comenzaste a obsesionarte con quedar embarazada, fue más fácil seguir pretendiendo que enfrentar la realidad. ¿Y Lucía? ¿Cuándo decidiste que traicionarme con mi propia hermana era una buena idea? Lucía intervino antes de que él pudiera responder. Fue idea mía, dijo, y la franqueza en su voz me sorprendió. Siempre tuviste todo lo que yo quería, Elena. El esposo perfecto, la carrera exitosa, el amor de papá. Tomarte algo preciado se sentía como justicia. ¿Justicia?, repetí, incrédula. ¿Qué te he quitado yo jamás, Lucía? La atención, respondió simplemente. Desde que naciste, papá solo tenía ojos para ti. Su pequeña arquitecta, tan inteligente, tan diferente a mí. Mamá compensaba favoreciéndome, pero ambas sabemos quién era la favorita de papá. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Toda mi vida creyendo que era la menos querida, la menos favorecida, cuando mi hermana sentía exactamente lo mismo desde su perspectiva. La traición familiar tenía raíces más profundas de lo que imaginaba. Esto es enfermizo, dije finalmente, poniéndome de pie. He soportado tus celos, tus manipulaciones y tus pequeñas venganzas toda mi vida, Lucía. Pero esto, seducir a mi esposo, planear usar un embarazo de otro hombre para destruir mi matrimonio, ha sido demasiado lejos. Me volví hacia Javier. ¿Y tú? 7 años de matrimonio basados en una mentira fundamental. Sabías lo mucho que yo deseaba ser madre. Me viste someterme a tratamientos, llorar cada mes cuando mi periodo llegaba, culparme a mí misma por lo que creía que era mi fallo. Todo mientras sabías la verdad. Elena, por favor, comenzó Javier. Pero lo detuve con un gesto. Los papeles del divorcio están listos, anuncié, sacando otro sobre de mi bolso. Solo necesitan tu firma. He sido más que generosa con la división de bienes, considerando las circunstancias. El shock en su rostro era casi cómico. ¿Divorcio? Elena, podemos arreglar esto. Fue un error. Un error es olvidar un aniversario. Lo interrumpí. Lo que ustedes hicieron fue una decisión consciente, repetida día tras día durante meses.
Y ahora ambos tendrán que vivir con las consecuencias. Me volví hacia mi madre, que me miraba con una mezcla de horror y confusión. Mamá, lamento que mi cumpleaños haya terminado así. Agradezco la cena, pero me temo que debo irme ahora. ¿A dónde irás?, preguntó ella, su voz apenas audible. A mi nuevo apartamento, respondí. Lo firmé hace una semana. Sabía que esto iba a pasar, aunque no esperaba que Lucía fuera tan dramática con el anuncio. Recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y miré por última vez a las personas que alguna vez llamé familia. Por cierto, Lucía, te recomiendo que le digas la verdad a Roberto sobre el embarazo. Tiene derecho a saber que va a ser padre, incluso si está casado con otra persona. La expresión de pánico en su rostro me confirmó que no tenía intención de decírselo. Una última traición en una larga lista. Salí de la casa de mis padres sintiéndome curiosamente ligera. La venganza había sido servida, pero no de la manera destructiva que Lucía había planeado para mí. En cambio, había expuesto la verdad y reclamado mi poder en una situación donde se suponía que debía ser la víctima. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Era mi padre. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Elena. Su voz sonaba más vieja, más cansada de lo que la había escuchado jamás. ¿Dónde estás? En camino a mi nuevo lugar, papá. Espérame en el café de la esquina, dijo. Necesito hablar contigo. Solo nosotros dos. Accedí, más por curiosidad que por otra cosa. 20 minutos después, estábamos sentados frente a frente, tazas de café intactas entre nosotros. Nunca imaginé que Lucía fuera capaz de algo así, comenzó. Siempre supe que era celosa, pero esto, ¿de verdad no lo imaginaste?, pregunté. Porque yo sí. Tal vez no específicamente esto, pero Lucía siempre ha querido lo que yo tengo, solo por el hecho de que es mío. Mi padre asintió lentamente. Tienes razón. Y probablemente yo tengo parte de culpa en eso. Me sorprendió su admisión. Mi padre nunca había sido de los que reconocen errores. Lucía dice que me favorecías a mí, dije. Pero siempre sentí que era al revés, que mamá y tú la preferían a ella. Él suspiró profundamente. Tu madre y yo nunca fuimos buenos equilibrando nuestro tiempo y atención entre ustedes. Supongo que subconscientemente yo me incliné hacia ti porque veía que tu madre hacía lo mismo con Lucía. Guardamos silencio por un momento, digiriendo esta revelación. Décadas de dinámica familiar tóxica, resumidas en una simple frase. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Comenzar de nuevo, respondí. El divorcio, un nuevo lugar, tal vez incluso un nuevo trabajo. He recibido una oferta de un estudio de arquitectura en Barcelona. ¿España? Su sorpresa era evidente. ¿Te irías tan lejos? No hay nada que me retenga aquí, papá. Vi el dolor en sus ojos ante mis palabras, pero no me retracté, era la verdad. La traición familiar había cortado los lazos que me mantenían atada a esta ciudad, a estas personas. Entiendo, dijo finalmente. Solo, no nos cortes completamente, ¿de acuerdo? A tu madre y a mí. Sé que hemos cometido errores, pero te amamos, Elena. Le ofrecí una pequeña sonrisa, la primera genuina de la noche. Lo sé, papá, pero necesito tiempo y distancia para sanar, y ustedes necesitan lidiar con Lucía y las consecuencias de sus acciones. Asintió comprendiendo. Antes de despedirnos, me sorprendió con una pregunta final. ¿Sabías lo de Javier antes de esta noche? ¿Lo de su condición médica? Me enteré hace unas semanas, admití. Fue cuando decidí investigar más a fondo y descubrí la infidelidad. ¿Y aún así esperaste hasta hoy? ¿Planeaste todo esto? Mi sonrisa se volvió un poco más afilada. La venganza es un plato que se sirve frío, papá, y prefiero la justicia pública a la miseria privada. Me miró entonces con algo nuevo en sus ojos. No era solo respeto, sino también un destello de orgullo. Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros te dio crédito. Siempre lo fui, respondí, solo que ahora todos lo saben. Esa noche, mientras me instalaba en mi nuevo apartamento vacío, con solo una maleta de ropa y mis documentos importantes, me sentí extrañamente en paz. La traición familiar había destrozado la vida que creía tener, pero también me había liberado de relaciones basadas en mentiras y manipulación. Mi teléfono sonó con mensajes de Javier, suplicando una oportunidad para explicarse. Los ignoré. Luego llegaron los de Lucía, alternando entre disculpas y acusaciones. También los ignoré. Finalmente, un mensaje de mi madre, pidiendo que reconsiderara, que la familia es lo más importante. Ese fue el más difícil de ignorar, pero también lo hice. La familia es importante, sí,
pero la autoestima y el respeto propio lo son más. Me acosté en el colchón inflable que había comprado apresuradamente, mirando el techo desconocido de mi nuevo hogar. Mañana comenzaría a llenar este espacio con cosas nuevas, cosas que solo me pertenecían a mí. Pasado mañana iría a la entrevista con el Estudio de Arquitectura de Barcelona. Y el día después de ese, quién sabe. Por primera vez en mi vida adulta, mi futuro estaba completamente en mis manos. Sin las expectativas de mis padres, sin las manipulaciones de mi hermana, sin las mentiras de mi esposo. La venganza había sido dulce, sí, pero la libertad que vino después fue infinitamente más dulce. El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi nuevo apartamento, iluminando las paredes desnudas y el suelo vacío. Era el amanecer de mi primer día de verdadera libertad, y tenía mucho que hacer. Mi teléfono había estado sonando incesantemente toda la noche. Lo había silenciado, pero la pantalla me informaba que tenía 27 llamadas perdidas. 12 de Javier, 8 de mi madre, 5 de Lucía, y sorprendentemente, 2 de mi padre. Había también un sinfín de mensajes que decidí no leer por el momento. Mientras preparaba un café en la pequeña cafetera que había traído conmigo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Elena Mendoza?, preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Roberto Vega. Creo que tenemos que hablar. Mi corazón dio un vuelco. Roberto, el ex jefe de Lucía, y aparentemente el verdadero padre de su hijo. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Cómo? Tu padre me contactó, explicó, como si hubiera leído mi mente. Me dijo que hay algo importante que debo saber, relacionado con mi ex empleada Lucía. Así que mi padre había decidido tomar cartas en el asunto. Interesante. Es cierto, confirmé, pero creo que esta conversación deberíamos tenerla en persona, no por teléfono. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral en 1 hora. Mientras me duchaba y me vestía, reflexioné sobre lo que iba a decirle. ¿Realmente quería involucrarme más en este drama? Por otro lado, Roberto merecía saber la verdad. La infidelidad y la traición familiar habían causado suficiente daño ya. Cuando llegué a la cafetería, Roberto ya estaba allí. Lo reconocí de inmediato por las fotos que había visto durante mi investigación. Era un hombre atractivo de unos 40 años, con cabello canoso en las sienes y un aire de autoridad natural. También noté que no llevaba anillo de matrimonio, lo que contradecía lo que Lucía me había dado a entender. Gracias por venir, dijo, levantándose para saludarme. Tu padre fue bastante críptico, solo dijo que era un asunto familiar importante relacionado con Lucía que yo debía conocer. Tomé asiento frente a él y respiré profundo. Roberto, antes de empezar, necesito aclarar algo. ¿Estás casado? Pareció sorprendido por la pregunta. No, soy divorciado hace 3 años. ¿Por qué? Otra mentira de Lucía, por supuesto. Había inventado que Roberto estaba casado probablemente para justificar por qué había elegido a Javier como padre para su hijo. Mi hermana está embarazada, dije directamente. Afirma que tú eres el padre biológico, aunque intentó hacer pasar a mi esposo Javier como el padre. Roberto palideció visiblemente. ¿Qué? Espera, ¿Lucía está embarazada? ¿De mí? Le conté entonces todo lo que había ocurrido la noche anterior, omitiendo algunos detalles personales, pero manteniendo los hechos esenciales. Le expliqué sobre la infidelidad de Javier y Lucía, sobre la esterilidad de mi esposo y sobre el anuncio del embarazo en mi cena de cumpleaños. Cuando la confronté, admitió que el bebé es tuyo, concluí. Pero tenía la intención de ocultártelo y criar al niño con Javier, haciéndolo pasar como suyo. Roberto se pasó una mano por el cabello, claramente abrumado. Lucía y yo tuvimos una breve relación hace unos meses, después de que ella dejó de trabajar para mí. Terminó porque ella parecía querer compromisos que yo no estaba listo para ofrecer, pero nunca mencionó un embarazo. Probablemente porque ya había decidido que mi esposo era una mejor opción. Dije, sin poder evitar el tono amargo en mi voz. Lo siento mucho, Elena, dijo Roberto, y parecía genuinamente consternado. No tenía idea de que Lucía estuviera casada cuando comenzamos a salir. Me dijo que estaba soltera. No me sorprendió esta nueva mentira. No está casada. Soy yo la que está casada. O lo estaba. Los papeles del divorcio ya están en proceso. Hablamos durante casi 2 horas. Roberto resultó ser un hombre decente que estaba genuinamente impactado por la situación. Me explicó que había terminado su relación con Lucía cuando empezó a notar comportamientos manipuladores y mentiras cada vez más evidentes, pero nunca imaginó algo de esta magnitud. Voy a asumir mi responsabilidad con el bebé, afirmó con determinación. Si es mío, quiero ser parte de su vida.
pero no tengo intención de retomar una relación con tu hermana. Es comprensible, respondí. Y creo que es lo correcto para el bebé. Cuando nos despedimos, sentí que había hecho lo correcto al ponerme en contacto con él. La venganza contra Lucía y Javier ya había sido ejecutada. Ahora se trataba de minimizar el daño colateral, especialmente para un niño inocente que pronto llegaría al mundo. De regreso en mi apartamento, finalmente me permití revisar algunos de los mensajes. Los de Javier eran previsibles. Disculpas, justificaciones, súplicas. Los borré sin responder. Los de mi madre oscilaban entre la culpa. ¿Cómo puedes hacernos esto? Y las súplicas por reconciliación familiar. También los ignoré. Me sorprendió, sin embargo, un mensaje de mi padre. He hablado con Roberto. También he consultado a mi abogado sobre cómo modificar mi testamento. Cuando estés lista para hablar, estaré esperando. ¿Modificar su testamento? Eso capturó mi atención. Mi padre era un hombre de negocios exitoso, y su herencia no era un asunto menor. Siempre había asumido que dividiría todo equitativamente entre Lucía y yo, o quizás favoreciendo ligeramente a mi hermana, como había sido la tendencia durante nuestra crianza. Le respondí con un simple: gracias por contactar a Roberto. Fue la decisión correcta. Hablemos mañana. Esa noche, mientras desempacaba las pocas pertenencias que había traído conmigo, sonó el timbre de mi apartamento. Mi corazón se aceleró. Muy pocas personas conocían mi nueva dirección. Miré por la mirilla y vi a Lucía, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Por un momento consideré no abrir. ¿Qué más podía decirme que no fuera más manipulación, más mentiras? Pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres, Lucía?, pregunté, manteniendo la puerta entreabierta. Roberto me llamó, dijo, su voz quebrada. Me dijo que tú le contaste todo. ¿Cómo pudiste, Elena? Era mi única oportunidad ¿de qué? ¿De construir una nueva mentira? ¿De seguir manipulando a todos a tu alrededor? ¿De tener una familia?, respondió, y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. De tener lo que tú tenías. Yo no tenía nada real, le recordé. Mi matrimonio estaba basado en mentiras. Mi esposo me engañaba con mi propia hermana. ¿Eso es lo que querías? Quería a alguien que me eligiera a mí primero. Por una vez, susurró. Papá siempre te eligió a ti. Mamá me compensaba, pero ambas sabemos que era porque se sentía culpable. Y Roberto, él tampoco me eligió. Cuando supo del embarazo, terminó conmigo. Sentí una punzada de compasión, inmediatamente seguida por rabia. Así que decidiste robarme a mi esposo, hacer que él me dejara, humillarme frente a nuestra familia y criar a tu hijo con él, todo porque te sentías insegura. No lo entiendes, insistió. Javier te quería a ti, nunca a mí. Esto era lo único que podía hacer para que se quedara conmigo. ¿Chantajearlo con un embarazo que ni siquiera era suyo? ¿Ese era tu gran plan? Lucía bajó la mirada. Funcionó con mamá y papá, murmuró. Ellos se casaron porque mamá estaba embarazada de mí. Esta revelación me dejó sin palabras. Nunca había oído esta parte de la historia familiar. Siempre asumí que nuestros padres se habían casado por amor, como contaban en las reuniones familiares. ¿Mamá estaba embarazada de ti cuando se casaron?, pregunté, queriendo confirmar lo que acababa de escuchar. Lucía asintió. Me lo contó hace años, durante una de nuestras charlas de chicas. Dijo que papá no estaba listo para casarse, pero hizo lo correcto cuando supo del embarazo. Siempre pensé que por eso él nunca me miró como te miraba a ti, porque yo fui la razón por la que tuvo que casarse antes de estar listo. Otra pieza del rompecabezas familiar caía en su lugar. La dinámica entre nuestros padres, el favoritismo percibido, todo cobraba un nuevo sentido bajo esta luz. Eso no justifica lo que hiciste, Lucía, dije finalmente. Nada podría justificarlo. Lo sé, admitió, y pareció desmoronarse ante mis ojos. Lo arruiné todo, ¿verdad? No solo tu matrimonio, sino nuestra familia, mi relación con Roberto, el futuro de mi bebé. Por primera vez en nuestra vida adulta, vi a mi hermana sin sus defensas, sin su máscara de superioridad o victimismo, solo una mujer asustada que había tomado decisiones terribles basadas en inseguridades profundamente arraigadas. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, y me sorprendí a mí misma por sentir una pizca de preocupación genuina. No lo sé, respondió honestamente. Roberto quiere hacerse una prueba de paternidad en cuanto sea posible. Dice que si el bebé es suyo, quiere la custodia compartida, pero no una relación conmigo. Javier no responde mis llamadas desde anoche, y mamá y papá. Papá apenas me mira, y mamá está en negación, pretendiendo que todo esto es algún tipo de malentendido que se resolverá pronto. Me recosté en el marco de la puerta, evaluando a la mujer frente a mí. Mi hermana, mi rival de toda la vida, la persona que había intentado destruirme,
Ahora parecía completamente perdida. Vas a tener que asumir las consecuencias de tus acciones, Lucía, dije finalmente. Por primera vez en tu vida, realmente tendrás que hacerte responsable, y va a ser duro. Ella asintió, lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Lo sé, pero ese bebé no tiene la culpa de nada, continué, y merece tener a su madre en la mejor versión posible de sí misma. Lucía me miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitas ayuda, profesional, para entender por qué haces lo que haces, por qué sientes esa necesidad constante de competir, de tomar lo que no es tuyo. ¿Terapia?, preguntó, casi con desdén, aunque con menos convicción de la habitual. Sí, terapia, confirmé. Y mucha. Sorprendentemente, no discutió. Después de un momento de silencio, preguntó, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Era la pregunta del millón. ¿Podría perdonar esta traición familiar? ¿Este intento deliberado de destruir mi vida? No lo sé, Lucía. Respondí honestamente. No ahora. Quizás nunca. Pero lo que sí sé es que, a pesar de todo, no te deseo mal. Especialmente ahora que vas a ser madre. No era el perdón que ella buscaba, pero era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. Y pareció entenderlo, porque asintió levemente, se secó las lágrimas y dio un paso atrás. Gracias por escucharme, dijo. No lo merezco, pero gracias. La vi alejarse por el pasillo, una figura solitaria cargando el peso de sus propias decisiones. Y por primera vez, no sentí satisfacción en su miseria, solo una extraña mezcla de tristeza por lo que podríamos haber sido como hermanas y alivio por haberme liberado de los patrones tóxicos que habían definido nuestra relación. La verdadera venganza, me di cuenta, no estaba en ver sufrir a Lucía o a Javier. Estaba en reclamar mi vida, en liberarme de sus manipulaciones y en construir un futuro basado en la verdad y el respeto propio. Cerré la puerta de mi apartamento y regresé a desempacar. Mañana sería otro día. Un día más cerca de Barcelona, de una nueva carrera, de una vida completamente mía. El timbre de mi teléfono me despertó a la mañana siguiente. Era el estudio de arquitectura de Barcelona, confirmando mi entrevista para la semana siguiente. Les aseguré que estaría allí, y después de colgar, me permití soñar con esa nueva vida por un momento. Un mensaje de mi padre interrumpió mis pensamientos. ¿Podemos vernos hoy? Hay asuntos importantes que discutir. Acordamos encontrarnos en su oficina al mediodía. Mientras me preparaba, recibí una llamada más, esta vez de Javier. Después de ignorar sus múltiples intentos, decidí contestar. Era hora de cerrar ese capítulo definitivamente. Elena, por favor, necesitamos hablar. Su voz sonaba desesperada. Ya está todo dicho, Javier, respondí con calma. Los papeles del divorcio están con mi abogado. Solo necesitan tu firma. No puedo creer que todo termine así, dijo. 7 años de matrimonio. 7 años de mentiras. Lo corregí. Cada vez que hablamos de tener hijos, cada tratamiento de fertilidad, cada prueba, todo fue una farsa. No todo fue falso, insistió. Te amaba, Elena. Te sigo amando. Si me amaras, no me habrías mentido sobre algo tan fundamental. Y definitivamente no me habrías engañado con mi hermana. Hubo un largo silencio antes de que hablara nuevamente. Firmé los papeles esta mañana, admitió finalmente. Están en camino a tu abogado. Sentí una oleada de alivio. Gracias por hacer al menos esto sin complicaciones. ¿Qué va a pasar con Lucía?, preguntó, y me sorprendió detectar preocupación genuina en su voz. Está devastada. Lucía está enfrentando las consecuencias de sus acciones, probablemente por primera vez en su vida, respondí. Y tú también. Eso es lo que pasa. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a vivir, Javier. Libre de mentiras, libre de manipulaciones, libre de una familia que siempre me ha visto como secundaria. Voy a construir la vida que merezco. Después de colgar, me sentí extrañamente ligera. Javier ya no tenía poder sobre mis emociones. La traición familiar que había orquestado junto con Lucía ya no dolía como antes. Era simplemente un hecho, un capítulo cerrado. A mediodía, me encontré con mi padre en su oficina. El edificio que albergaba la sede central de los restaurantes familiares siempre me había intimidado, con su arquitectura moderna y su aire de éxito corporativo. Pero hoy entré con la cabeza alta, sin sentir que tenía que probar mi valor. Mi padre me recibió con un abrazo sorprendentemente cálido. Gracias por venir, Elena. Me guió hasta su oficina privada, un espacio elegante con vistas a la ciudad. Sobre su escritorio había varios documentos organizados meticulosamente. He estado pensando mucho desde la otra noche.
Comenzó una vez que nos sentamos. Sobre ti, sobre Lucía, sobre cómo tu madre y yo manejamos nuestra familia. Es un poco tarde para reflexiones, ¿no crees? No pude evitar el tono ligeramente amargo. Nunca es tarde para corregir errores, respondió con una seriedad que no era habitual en él. Pero tienes razón. Debería haberlo hecho hace décadas. Tomó uno de los documentos del escritorio y me lo entregó. Este es mi testamento modificado. Quiero que lo leas. Lo tomé con cierta vacilación. ¿Por qué me muestras esto? Porque quiero que entiendas mis intenciones. Y porque necesito tu opinión. Comencé a leer, y mi sorpresa fue creciendo con cada párrafo. Mi padre había decidido dividir su herencia de una manera completamente inesperada. El 40% de sus acciones en la empresa familiar serían para mí. Otro 40% estaría en un fideicomiso para el hijo de Lucía, que no podría ser tocado hasta que cumpliera 25 años. El 20% restante sería para Lucía, pero con condiciones específicas. Tendría que completar un programa de terapia y demostrar estabilidad durante al menos 2 años antes de recibir control total. Papá, esto. Me quedé sin palabras. ¿Es justo?, preguntó, su mirada intensa sobre mí. No sé si la justicia es posible a estas alturas, respondí honestamente. Pero esto parece pensado. Especialmente la parte sobre el fideicomiso para el bebé, asintió. Ese niño es inocente en todo esto. Merece seguridad, independientemente de las acciones de sus padres. ¿Has hablado con mamá sobre esto? Su expresión se ensombreció. Tu madre y yo tenemos desacuerdos sobre cómo manejar la situación con Lucía. Ella sigue creyendo que todo puede volver a la normalidad si simplemente lo ignoramos lo suficiente. No me sorprendió. Mi madre siempre había preferido la negación a enfrentar problemas difíciles, especialmente cuando involucraban a Lucía. He hablado con Roberto varias veces, continuó mi padre. Parece un hombre decente. Está dispuesto a asumir su responsabilidad con el bebé, pero es firme en que no retomará una relación con Lucía. Lo conocí ayer, confirmé. Me dio la misma impresión. Mi padre me miró entonces con una intensidad que me recordó a mi infancia, cuando me sentaba en su oficina y me explicaba los fundamentos de los negocios. Elena, siempre he estado orgulloso de ti, de tu inteligencia, tu ética de trabajo, tu integridad. Lamento profundamente si alguna vez te hice sentir menos valorada o amada que tu hermana. Las palabras que siempre había querido escuchar, llegando demasiado tarde y en circunstancias trágicas. Sin embargo, no pude evitar que me afectaran. Gracias, papá, dije, mi voz apenas controlada. Significa mucho escucharlo. Hay algo más que quiero discutir contigo, dijo, sacando otro documento. La oferta de Barcelona. Me sorprendió que supiera sobre eso. ¿Cómo te enteraste? Tengo contactos en el mundo arquitectónico, explicó con una pequeña sonrisa. Y resulta que conozco a Martín Herrera, el director del estudio. Por supuesto que lo conocía. Mi padre siempre había tenido conexiones en todas partes. Es una gran oportunidad, comenté, cautelosa. Lo es, confirmó. Y creo que deberías tomarla. Su apoyo me dejó momentáneamente sin palabras. Durante años había sentido que tenía que justificar cada decisión profesional ante él, demostrar constantemente mi valía. Pero también quiero ofrecerte una alternativa, continuó. Una posición en la empresa familiar. ¿Qué, papá? Sabes que mi campo es la arquitectura, no la restauración. Justamente. Estamos planeando una expansión importante, nuevos locales con conceptos innovadores. Necesitamos a alguien con visión arquitectónica y conocimiento del negocio familiar. Era una oferta tentadora, especialmente viniendo con el aparente reconocimiento de mi padre. Pero inmediatamente sentí alarmas sonando en mi cabeza. ¿Y Lucía? Ella siempre ha estado más involucrada en el negocio familiar. Mi padre suspiró. Lucía tiene su propio camino que recorrer ahora, y francamente no ha demostrado el mejor juicio últimamente. No puedo quedarme, papá, dije después de un momento de reflexión. No es solo por el trabajo. Necesito distancia. De Javier, de Lucía, incluso de ti y mamá. Necesito descubrir quién soy fuera de toda esta dinámica familiar. Esperaba resistencia, tal vez incluso manipulación emocional. En cambio, vi comprensión en sus ojos. Lo entiendo, dijo. Y lo respeto. Barcelona será una gran oportunidad para ti. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. Cuando era joven, antes de conocer a tu madre, tuve una oportunidad similar, un trabajo en Nueva York. Decidí no tomarlo, porque mi padre me necesitaba aquí. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera elegido diferente. Era una confesión sorprendentemente personal viniendo de él. Nunca es tarde para cambiar, papá, dije, repitiendo sus palabras de antes. Me miró con una sonrisa triste. Tal vez.
Pero algunas decisiones crean raíces demasiado profundas para arrancarlas sin destruir todo lo demás. Sentí una oleada de compasión por mi padre. Por primera vez, lo veía no como la figura intimidante y exitosa que siempre había representado, sino como un hombre con sus propios arrepentimientos y caminos no tomados. «Te apoyaré en Barcelona», dijo finalmente, volviendo a su tono profesional, «tanto moral como financieramente, si lo necesitas». «Gracias, pero puedo mantenerme por mí misma», respondí. «De hecho, es importante para mí hacerlo», asintió, y vi orgullo en su mirada. «Lo sé, solo quería que supieras que la opción está ahí». Cuando me despedí de mi padre ese día, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. No era una reconciliación completa, ni una solución mágica a décadas de dinámica familiar complicada, pero era un inicio, un reconocimiento mutuo de errores y de la necesidad de seguir adelante. La semana siguiente pasó en un borrón de preparativos. Mi entrevista con el estudio de Barcelona fue un éxito, y me ofrecieron el puesto casi inmediatamente. Firmé un contrato de arrendamiento para un pequeño pero encantador apartamento en el barrio de Gracia. Vendí la mayoría de mis pertenencias, quedándome solo con lo esencial y algunos objetos sentimentales que no estaban asociados con Javier o mi vida anterior. El día antes de mi partida, recibí una visita inesperada. Mi madre apareció en mi puerta, sola y visiblemente nerviosa. «¿Puedo pasar?», preguntó, su habitual confianza ausente. La dejé entrar, observando cómo miraba alrededor del apartamento casi vacío, las maletas listas junto a la puerta. «Así que realmente te vas», dijo, como si hasta ese momento hubiera creído que todo era un farol. «Mañana», confirmé. «Mi vuelo sale a las 11». Se sentó en una de las pocas sillas que quedaban, sus manos inquietas en su regazo. «Tu padre me mostró su Nuevo Testamento». Por supuesto que ese sería el motivo de su visita. La herencia, el dinero, las apariencias, siempre habían sido sus prioridades. «¿Y?», pregunté, manteniéndome de pie. «No es justo con Lucía», dijo, aunque sin la vehemencia que esperaba. «Está embarazada, vulnerable. Lucía tomó sus decisiones, mamá. Todas ellas. Y ahora está enfrentando las consecuencias». «Es tu hermana», insistió. «La familia debe permanecer unida en tiempos difíciles». Casi me reí ante la ironía. ¿Dónde estaba esa unidad familiar cuando Lucía decidió seducir a mi esposo? ¿O cuando tú y papá favorecieron a Lucía toda nuestra vida? ¿O cuando decidieron faltar al funeral de mi abuelo por ir a la graduación de Lucía, aunque él prácticamente los crió a ambos? Mi madre pareció sorprendida por mi mención del funeral de mi abuelo. Era un resentimiento que había guardado durante años sin expresarlo. «Eso fue diferente», murmuró. «Tu abuelo habría entendido». «Tal vez, pero yo no lo entendí». Tenía 15 años, y perdí a la única persona que siempre me hizo sentir vista y valorada. Y ni siquiera pude despedirme adecuadamente porque Lucía necesitaba que estuvieran en su graduación. Mi madre bajó la mirada, y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en su rostro. «Cometimos errores, Elena. Muchos errores». «Sí, lo hicieron», confirmé. «Y ahora todos estamos viviendo con las consecuencias. Yo en Barcelona, Lucía lidiando con un embarazo y un futuro incierto, tú y papá enfrentando los resultados de años de favoritismo y negación». «¿Nunca volverás?», preguntó, y la vulnerabilidad en su voz me sorprendió. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero ahora mismo necesito irme». Asintió lentamente, como aceptando finalmente la realidad. «Tu padre está muy orgulloso de ti, ¿sabes? Siempre lo ha estado». «Lo sé», dije, y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo creía ahora. «Y a pesar de todo, yo también lo estoy de él». «¿Y de mí?», preguntó, su voz apenas audible. La miré. Esta mujer que me había dado la vida pero que nunca realmente me había visto, que había canalizado sus propias inseguridades y frustraciones a través de su trato diferencial hacia sus hijas, que había permitido y fomentado una dinámica familiar tóxica que eventualmente explotó de la peor manera posible. «Estoy aprendiendo a entenderte mejor», respondí, lo más honesta que pude ser. «Tal vez algún día puedas sentir orgullo también». No era lo que quería escuchar, pero era la verdad. Y por primera vez, parecía dispuesta a aceptarla. Cuando se fue, me dejó con un pequeño paquete. «Esto era de tu abuelo», dijo. «Siempre quiso que lo tuvieras, pero lo guardé. No sé por qué lo guardé todos estos años». Después de que se marchó, abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro había un viejo reloj de bolsillo y una carta. La letra de mi abuelo, firme y clara como su personalidad, cubrió 2 páginas de consejos, amor y esperanza para mi futuro. Una línea en particular se destacó. «Recuerda, mi querida Elena, que la verdadera venganza contra aquellos que no supieron valorarte no es causarles dolor,
sino vivir tan plenamente que su ausencia en tu vida se convierta en una bendición disfrazada. Lágrimas que no sabía que estaba conteniendo finalmente cayeron. Mi abuelo, incluso desde más allá de la tumba, seguía siendo la voz de sabiduría que tanto había necesitado. Esa noche, recibí un último mensaje de Lucía. Sé que no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que empecé terapia ayer, y que realmente lamento todo el daño que te he causado. Algún día, tal vez, cuando ambas hayamos sanado lo suficiente, podamos intentar reconstruir algo. Hasta entonces te deseo toda la felicidad que mereces en Barcelona. No respondí, pero guardé el mensaje. No como una promesa, sino como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado y lo lejos que aún teníamos que ir. A la mañana siguiente, mientras el avión despegaba rumbo a Barcelona, miré por la ventanilla cómo mi ciudad natal se hacía cada vez más pequeña bajo las nubes. Sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. La traición familiar había destrozado la vida que creía tener. Pero de las cenizas estaba emergiendo algo nuevo. Algo auténticamente mío, un futuro construido no sobre expectativas ajenas o dinámicas familiares tóxicas, sino sobre mis propias elecciones y valores. En mi bolso, el reloj de mi abuelo marcaba el tiempo, no hacia atrás, hacia los errores y heridas del pasado, sino hacia adelante, hacia la libertad, hacia la autenticidad, hacia una vida digna de ser vivida en mis propios términos. La venganza había sido dulce. Sí, pero la verdadera victoria no estaba en el dolor que causé a quienes me traicionaron, sino en la mujer en la que me convertí a través del proceso, fuerte, clara, libre. Y mientras el avión se elevaba sobre las nubes, sonreí. Barcelona me esperaba. Y con ella, un nuevo capítulo completamente mío. 3 años después, contemplo el atardecer desde la terraza de mi apartamento en Barcelona, una copa de vino tinto en la mano y planos extendidos sobre la mesa. La ciudad se extiende ante mí, sus luces comenzando a parpadear mientras el sol se hunde en el horizonte. Este lugar se ha convertido en mi hogar de una manera que nunca imaginé posible. El estudio de arquitectura no solo me contrató, sino que me dio la oportunidad de liderar proyectos importantes desde el principio. Mi perspectiva fresca y mi ética de trabajo inquebrantable me ganaron el respeto de mis colegas y clientes por igual. Hace 6 meses, me ofrecieron una sociedad en la firma, que acepté después de una cuidadosa consideración. Mi vida personal también floreció en este nuevo entorno. Hice amigos auténticos, personas que me conocieron sin el bagaje de mi historia familiar o matrimonial. Incluso comencé a salir nuevamente, aunque con cautela. Mateo, un arquitecto paisajista que conocí en un proyecto conjunto, ha sido una presencia constante en mi vida durante el último año. Es paciente, honesto, y respeta mis límites. No sé si lo nuestro es para siempre, pero por primera vez estoy en una relación basada en la verdad y el respeto mutuo, no en mentiras y manipulación. Mi teléfono vibra con un mensaje. Es mi padre, enviándome fotos del pequeño Nicolás, el hijo de Lucía, que acaba de cumplir 3 años. Es un niño hermoso, con los ojos oscuros de su madre pero la sonrisa de Roberto. Las pruebas de paternidad confirmaron lo que ya sabíamos, y Roberto ha sido una presencia constante en la vida de su hijo, compartiendo la custodia con Lucía. Mi relación con mi familia ha evolucionado de maneras que nunca anticipé. Mi padre y yo hablamos regularmente por teléfono, y viene a visitarme cada pocos meses. A veces por negocios, ya que ha expandido la cadena de restaurantes a Europa, pero principalmente para pasar tiempo juntos. Hemos construido una relación adulta que, aunque no perfecta, es más honesta y equilibrada que antes. Mi madre ha sido un caso más complicado. Le tomó más de 1 año aceptar realmente que me había mudado a otro país y que no volvería pronto. Nuestras conversaciones iniciales fueron tensas, llenas de indirectas sobre mi abandono de la familia. Pero con el tiempo, y especialmente después de su primera visita a Barcelona donde vio lo feliz y exitosa que era, comenzó a cambiar su actitud. Ahora hablamos cada semana, y aunque nunca seremos las mejores amigas, hay un respeto mutuo que antes faltaba. Y luego está Lucía. Mi hermana cumplió su palabra sobre la terapia, y por lo que mi padre me cuenta, ha hecho progresos significativos. La maternidad también la cambió. La responsabilidad de criar a Nicolás, especialmente con la estructura de custodia compartida que la obliga a coordinarse constantemente con Roberto, la ha obligado a madurar. Intercambiamos mensajes ocasionales, generalmente relacionados con fechas importantes o noticias familiares. El año pasado, me envió una larga carta escrita a mano, una disculpa detallada que evidenciaba el trabajo que había hecho en terapia. Reconoció específicamente cada aspecto de su traición, desde los celos infantiles hasta la manipulación calculada,
sin excusas ni autocompasión. No cambió mi decisión de mantener la distancia, pero sí me permitió soltar algo del resentimiento que aún albergaba. Javier intentó contactarme un par de veces durante el primer año, pero eventualmente desistió. Según supe por contactos comunes, dejó la ciudad poco después de que me fui, incapaz de enfrentar las consecuencias sociales de sus acciones una vez que la verdad salió a la luz. Aparentemente ahora trabaja en Monterrey y está soltero. No siento ni alegría ni tristeza por su situación. Simplemente ya no es relevante para mi vida. El sonido de llaves en la puerta me saca de mis reflexiones. Mateo entra, cargado con bolsas de comida. Traje ese pan que tanto te gusta del mercado, anuncia con una sonrisa. Y aceitunas, muchas aceitunas. Le devuelvo la sonrisa, sintiendo esa calidez familiar que su presencia siempre evoca. No es la pasión ciega que sentí por Javier al principio, sino algo más sólido, más real. Confianza, compañerismo, respeto. Tengo noticias, le digo mientras se une a mí en la terraza. El proyecto del Centro Cultural fue aprobado. Comenzamos la construcción el próximo mes. Eso es maravilloso, exclama genuinamente feliz por mi éxito. Deberíamos celebrar. De hecho, hay algo más que podríamos celebrar. Digo, mi corazón acelerándose ligeramente. Recibí los resultados de las pruebas de fertilidad esta mañana. Su expresión se vuelve seria, atenta. Sabe lo importante que es esto para mí, después de todo lo que pasé. ¿Y bien? Todo está perfectamente normal, respondo, sin poder contener la sonrisa. No hay razón médica por la que no pueda concebir naturalmente. La expresión de alivio y alegría en su rostro es todo lo que necesito ver. A diferencia de Javier, Mateo ha sido completamente transparente sobre su deseo de tener hijos algún día. Y a diferencia de mi ex esposo, se ha sometido voluntariamente a sus propias pruebas, sin que yo tuviera que pedírselo. Eso es increíble, dice tomando mis manos. ¿Cómo te sientes? Aliviada, admito, y esperanzada, pero también nerviosa. Es un gran paso. No tiene que ser ahora, me asegura. Tenemos tiempo, y sea cual sea tu decisión, estoy contigo. Asiento, agradecida por su comprensión. Después de la traición familiar que desmanteló mi vida anterior, me ha costado confiar nuevamente, especialmente en algo tan fundamental como formar una familia. Mi teléfono vibra nuevamente. Esta vez es un correo electrónico del abogado de mi padre. El fideicomiso para el futuro de Nicolás ha sido finalizado, con Roberto y mi padre como fideicomisarios conjuntos. Me han incluido como beneficiaria secundaria, lo que significa que si algo le sucediera a ambos, yo sería responsable de administrar los fondos hasta que Nicolás tenga edad suficiente. Es un voto de confianza que me conmueve profundamente. A pesar de la distancia, a pesar de todo lo ocurrido, mi padre y Roberto confían en mí para velar por el bienestar de Nicolás si fuera necesario. ¿Todo bien?, pregunta Mateo, notando mi expresión pensativa. Sí, respondo. Solo, recordando lo lejos que he llegado. Esa noche, mientras Mateo duerme a mi lado, abro el cajón de mi mesita de noche y saco el reloj de mi abuelo. La carta que lo acompañaba está doblada junto a él, las esquinas desgastadas por las múltiples lecturas a lo largo de los años. La verdadera venganza es vivir tan plenamente que su ausencia en tu vida se convierta en una bendición disfrazada. Mi abuelo tenía razón. La venganza que ejecuté aquel día en mi cena de cumpleaños fue satisfactoria. Sí. Expuso las mentiras, desenmascaró a los traidores, y me permitió reclamar algo de poder en una situación diseñada para humillarme. Pero la venganza real, la más dulce y duradera, ha sido la vida que he construido desde entonces. Una vida basada en mis términos, libre de manipulaciones y expectativas ajenas. Una vida donde soy valorada por quien soy realmente, no por mi utilidad o conveniencia para otros. La traición familiar que sufrí fue devastadora, pero como el fuego que forja el acero, me transformó en una versión más fuerte, más auténtica y más sabia de mí misma. Me obligó a establecer límites saludables, a valorar la honestidad por encima de las apariencias y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la conveniencia o la obligación. Miro a Mateo, su rostro relajado en sueño, y siento una oleada de gratitud. Por él, por mi carrera, por mi nuevo hogar, pero principalmente por la mujer en la que me he convertido a través de este viaje. Cuando mi hermana anunció su falso embarazo con mi esposo en aquella cena de cumpleaños, esperaba verme colapsar, destruida por la traición familiar. En cambio, levanté mi copa y cambié el curso de nuestras vidas para siempre.
Y ahora, 3 años después, puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que jamás tomé. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.